días. Me gusta mucho, como decía Isabel ahorita, ver la comunión de los temas, de las nociones, de las diferentes exposiciones. Yo creo que más que decir que una es más correcta que la otra, creo que todas buscan finalmente como horizontes de vida un poco más pues, humanos, como dice una compañera del centro de donde vengo, menos hostiles, ¿no? Al fin y al cabo. Yo vengo de la ciudad de Jalapa, mi nombre es Eduardo Ruiz, para quienes no tienen programa. Vengo de la Universidad Veracruzana, particularmente de un centro de donde también vienen la compañera Zulma y Cristina, está por allá. Se llama Centro de Alfabetización y Diálogo de Saberes. Es en torno a este centro y a esta experiencia a la que pertenezco, que de hecho estoy tratando de construir mi tesis de doctorado. Y también es en base a la experiencia de tratar de construir nuevos horizontes dentro de esta universidad que hice la siguiente problematización, exposición. Entonces, para comenzar, hay unas palabras que son centrales, las voy a decir, palabras claves, como dicen luego en los artículos. Las primeras son universidad, sistema, capitalismo, educación, escolarización, consumismo, pedagogía, diálogo. Y quisiera, finalmente, antes de comenzar ya la lectura, de alguna forma para no divagar, quisiera advertir, recalcar que esta exposición está centrada en una problematización de la universidad, de la educación en la universidad pública, estatal, como es la veracruzana, y de cómo esta educación influye e impacta directamente en el consumismo, como veremos bien. Es decir, la educación estatal está construida para consumir, como iremos viendo, ¿no? Dice, las siguientes ideas han sido fundadas a lo largo de la tesis del doctorado y en una serie de conversaciones que particularmente con Isabel, Holloway y Esteban, entre otros, hemos venido cultivando. Por lo cual anticipo que no pretendemos encontrar respuestas, sino más bien buscar aquellas preguntas que nos permiten profundizar más sobre las nociones que en torno a la educación existen, en particular la educación superior. Por ello, me interesa abordar el tema de la educación desde el ámbito de la universidad particularmente. Reflexionar sobre la educación en la actualidad es una de las tareas más difíciles para quienes nos dedicamos al mundo de la academia. La universidad moderna en los últimos años se ha constituido como una trama compleja, pero sobre todo, en palabras de Holloway, en una institución capitalista. De hecho, según este autor, la currícula que la universidad actual ha planteado no es adecuada. Lo es para la reproducción de la dominación, fundamentalmente, dice Holloway. Las universidades se están convirtiendo cada vez más en edufactores y en edufábricas, donde se produce una cantidad mayor de egresados listos en principio para integrarse al mercado de trabajo, un poco como ya Edgardo, compañero de mi tierra, lo planteaba. Y esto no solo en su estructura interna, sino también en aquella desde la cual es vista como el emblema superior, entre comillas, de la educación en esta sociedad. Quiero decir que la universidad se ha ido constituyendo como aquella institución superior que posibilita un mundo mejor, entre comillas, y mejores estilos de vida, superior al de las masas y al de los sectores populares. En este sistema, educar equivale a consumir, ¿sí? Esta es la idea central en este documento. En palabras de Iván Illich, la universidad tiene por efecto el imponer normas de consumo en el trabajo, en el hogar, y lo hace todo el mundo y bajo todos los sistemas políticos, nos dice Illich. Finalmente, cabe preguntarse qué tipo de prácticas pedagógicas son las que necesitamos construir al interior de la universidad. Es una pregunta que recurrentemente me hago en el documento del doctorado. Pero, ¿cuál es la historia de la universidad? ¿Qué relación existe entre la universidad y el capitalismo? ¿Cuán reproductora ha sido y sigue siendo el capitalismo? ¿Cuáles son sus pedagogías dominantes? ¿Puede haber otras maneras de pensar la educación en la universidad?
Las universidades, en particular las latinoamericanas, han buscado luchar desde dentro de estas instituciones en contra del apabullante capitalismo. Tal es el caso de la Reforma de Córdoba y en general de los movimientos estudiantiles de la década de los 60. Existen experiencias como la Unitierra que han decidido fundarse desde otras prácticas. En ese sentido, es necesario preguntarse si es utópico pensar la revolución desde la universidad. ¿Cómo imaginarla en un escenario como este? John Holloway nos dice que decir que no sabemos hacer la revolución es muy importante, no solo porque es cierto, comenta, sino también porque abre otro concepto de la revolución. Implica pensar en la revolución como pregunta, un movimiento desde abajo, desde las particularidades, sin líderes y sin certezas. En este sentido, el autor se pregunta cómo hacer la revolución, y yo complemento diciéndonos cómo hacerla desde nuestras trincheras universitarias. Entonces, ¿cómo puede la universidad ser paralelamente una institución capitalista y a su vez un actor crítico y generador de cambio? Es probablemente una de las paradojas más importantes para quienes somos parte de la telaraña universitaria. De hecho, Holloway nos dice que dentro de nuestra cotidianidad en la universidad reproducimos el capital, ¿sí? Pero también luchamos por otro mundo, de muchas formas diferentes. Esta idea en mi trabajo y en todas mis reflexiones a mí me parece central porque nos muestra precisamente el carácter contradictorio de la universidad, esta inclusive en la que estamos paradas en este momento, ¿sí? Que reconozcamos la forma en cómo desde esta, como dice Holloway, a través de nuestras relaciones reproducimos el capital, pero lo importante también es reconocer que puede ser una plataforma de lucha y de resistencia. Pero sí, fundamentalmente reconocer esa paradoja, esa contradicción. Lo que quiero decir es que uno de los problemas centrales de todo esto es el carácter contradictorio de la universidad y de las prácticas educativas que dentro de estas se llevan a cabo. Todo esto debido a que la mayoría están al servicio o en complicidad de las agendas internacionales. Como sabemos, muchos de los programas educativos de las universidades públicas estatales finalmente están en correspondencia con las agendas y los ritmos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial plantean, ¿no? A través de los financiamientos. Pareciera que cada vez es más difícil construir alternativas universitarias. Los horarios, los ritmos de vida, la productividad, parece que hacen de la universidad una universidad cada vez más alienante. La educación es una de las vías principales por la que la universidad ha intentado reformarse. Aquí quisiera detenerme. ¿Qué significa reformarse? Por ejemplo, para Edgar Morin, reformarse la universidad significaría reformar nuestro pensamiento, nuestra epistemología, pero me detengo todavía más aún con una pregunta: ¿qué significaría reformar nuestro pensamiento, nuestras epistemologías, es decir, nuestras maneras de relacionarnos y percibir al mundo? ¿Qué significa realmente reformar nuestro pensamiento? Es decir, por ejemplo, como decía Edgardo, que desde el momento que estés adentrándote en un proceso educativo, no precisamente te estés adentrando para decir que vas a escalar en esa pirámide a la que se hacía alusión, ¿no? ¿Por qué pensar que tienes que escalar? O sea, desde ahí partimos de una lógica dominante, económica, ¿no? Bien, de hecho, dentro de estas instituciones el camino no es nuevo, el de la crítica. La educación ha ocupado uno de los lugares más importantes en la reflexión de muchos pensadores. Hay quienes incluso le ven como un sistema de control y de dominación, como es el caso de Gustavo Esteban, quien en su artículo "De la pedagogía de la liberación a la liberación de la pedagogía", de manera clara plantea lo siguiente: como el capital, la educación fue inicialmente promovida por la fuerza. La educación ha llegado a ser una adicción social legítima y universalmente aceptada. Estimula a los consumidores de conocimiento a adquirir libre, apasionada y compulsivamente. La educación es un esfuerzo consciente de transformar a alguien en algo, como lo citaba Edgardo. Ese algo es cada vez más un subsistema, una criatura que funciona dentro de un sistema opresivo. Yo quisiera que en ese sentido nos revisáramos hacia nuestras praxis cotidianas, hacia nuestras dimensiones cotidianas, si en algo tiene que ver esta cita con nuestras vidas, ¿no? Las universidades han sido promotoras directas de este paradigma de la educación. Sí, han implementado sistemas de educación que no solo difunden maneras capitalistas de vivir,
sino que alimentan paradigmas de confort, basadas en una lógica consumista. ¿Cómo cambiar estos paradigmas al interior de la universidad? ¿Cómo crear otras pedagogías? Es decir, otras maneras de concebir y relacionarse con el mundo. Edgar Morin ha sido uno de los pensadores que en la actualidad más ha nutrido los debates de la educación. En el 99, este autor publicó Los 7 saberes para la educación del futuro. En su prefacio se comenta: cuando miramos hacia el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que será el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos, pero al menos de algo podemos estar seguros. Si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la habitan, entonces la sociedad humana deberá transformarse y renovarse. Así, el mundo de mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos hoy. Debemos, por consiguiente, trabajar para construir un futuro viable. La democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural deben ser las palabras claves de este mundo en devenir. Debemos asegurarnos que la noción de durabilidad sea la base de nuestra manera de vivir y de dirigir nuestras naciones, nuestras comunidades e interactuar a escala global. Otra visión más latinoamericana es la que ha venido construyendo Moacir Gadotti en el Instituto Pablo Freire, que nos dice que los problemas actuales, incluso los problemas ecológicos, dice él, un poco retomando la idea central, son provocados por nuestra manera de vivir. Y entonces comenta, y nuestra manera de vivir es inculcada por la escuela directamente. Entonces hay ahí como un círculo que sería importante reflexionar. Es decir, la situación en la que estamos, esta crisis civilizatoria, etcétera, etcétera, que Enrique Lev, por ejemplo, plantea, dice Moacir Gadotti, es una crisis ocasionada por nuestras formas de vivir. Y se va más allá, dice, y esta forma de vivir nos la inculca fundamentalmente la escuela, en la que todos hemos estado aquí, porque como decía Carlos platicando hace rato, en la mañana, aún los de tierra, por ejemplo, quienes formamos parte estamos tratando de buscar otro tipo de educación, pero somos licenciados en algo, es decir, estamos construidos en esa educación, que no es ni buena ni mala, simplemente me parece, decíamos, es bueno situar, nada más, situar que de ahí venimos. Por lo anterior, este autor se ha venido planteando una pedagogía de la tierra, como así Gadotti. Muchas experiencias educativas, ya voy hacia el final, intentan revertir la lógica dominante de la educación en la universidad, tal como lo hemos hecho un grupo de académicos y estudiantes de la Universidad Veracruzana, que a partir del año 2000, fundamentalmente con el nombre de Colectivo Ecopoiesis, comenzó a construir nuevas pedagogías y epistemologías dentro de la universidad, donde una de sus columnas fundamentales ha sido el diálogo de saberes y la ecoalfabetización. Además de asumirnos como una comunidad de aprendizaje, en los últimos años hemos tratado de construirnos como un movimiento ecológico y crítico en esta universidad, la Veracruzana, con el gran reto de ser además un grupo académico. Es importante señalar eso, que este centro está ubicado en la matriz universitaria, ¿no? Para situarnos. Después del año 2006 llegó el momento en que nos planteamos la necesidad de fundar un espacio donde tener la posibilidad de ofrecer a estudiantes, colegas universitarios, así como a personas de fuera de la comunidad universitaria, la denominada experiencia de reaprendizaje. Una pregunta fundamental en ese momento, si no es que la más importante de toda su historia, así lo pienso, fue la de si construirnos fuera o dentro de esta institución universitaria, este lugar. Por eso mismo, Isabel y yo hemos platicado mucho, ya para ir terminando, porque este grupo hemos intentado construir, como digo, nuevas formas de relacionarnos hacia el interior de la universidad. Evidentemente hay una estructura que la determina la experiencia, pero platicando con Isabel y también en la mañana con Edgardo, finalmente lo que nos preguntamos es, en experiencias como la Unitierra, quizás en el CESDER, a lo mejor no es tan evidente la estructura que la determina, pero también hay una superestructura, ¿no? O sea, para problematizar y profundizar más, para ubicarlas, pues. Este lugar, Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, se llevó fundamentalmente a cabo de un proceso de codiseño y a través de este proceso de codiseño, unas frases fundamentales que emergieron para este lugar fueron las siguientes: un lugar para sembrar la semilla del mañana, sinfonía de seres jugando un sueño de tierra y amor, comarca que crece y nutre a la tierra, espacio para aprender y para sembrar, crear un mundo donde realmente se pueda vivir,
la casa del equilibrio donde creamos, compartimos y practicamos nuevos y viejos oficios, experiencias y vidas. Finalmente, 3-4 preguntas. ¿Cómo estas experiencias educativas y de saberes que se encuentran fuera de la universidad, como sendero, tierras, pueden nutrir esta experiencia dentro de la universidad? ¿Puede esta experiencia, como me sugirió Esteban, ser una nueva pedagogía? Y en términos de John, ¿es esta experiencia una posibilidad de hacer grieta, disonancia o grito en la Universidad Veracruzana? Ya.